que ahora era famosa, ¿vale? De hecho, en Instagram tiene 37.000 seguidores, ¿vale? Había conseguido que fuera totalmente detrás de mí. Pero claro, cuando yo había empezado a hablar con ella en ese momento, me había cogido a test. O sea, esto ya después de una semana o así de acabar el DT, me empezó a crujir a test en persona. O sea, ella simplemente me abrió, no sé qué, en persona. Me abrió ella, de hecho, porque yo pasé por al lado sin decirle nada. Y me empezó a meter test, 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 test. Pero yo te digo que igual en 10 minutos me hizo 100 test, ¿sabes? Claro, es una tía de que es, yo le diría que es un 9 o algo así, ¿sabes? Y además es famosa y todo el rollo. Y claro, me empezó a crujir a test y yo lo estaba pasando bien pasando los test, tío. Yo me estaba divirtiendo y decía, oh, hostia, un test, mira qué guay. A ver qué le respondo yo ahora. ¿Con qué chorrada le respondo? O, a ver, actualmente, haber hecho unos 13 pulls he hecho hasta ahora, con tías diferentes. O sea, he hecho pull con 13 tías diferentes. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te traigo una conversación con un alumno que ha pasado por el programa DTE y cuya historia resume perfectamente uno de los grandes errores que cometen muchos hombres hoy en día, y es que creen que el físico lo es todo, y no entienden por qué, aun teniéndolo, muchas veces siguen perdiendo el control. La historia de este compañero que tengo hoy aquí conmigo es la historia de un chaval joven que empieza en la seducción como casi todo. Te apunta al gimnasio, haces volumen, haces definición y te obsesionas por verte fuerte, porque piensas que eso es lo que va a hacer que tengas mejores resultados con las mujeres. Y durante un tiempo llegan las miradas, validación y llegan oportunidades, pero realmente poco más que eso. Y entonces llega también algo mucho más peligroso y es empezar a obsesionarte con querer estar perfecto para poder sentirte valioso. Y aún así, los resultados no son los que tú esperas. Después de esto, este compañero pasa por la seducción clásica y pasa por el famoso consejo de hablar con más mujeres como la solución para todo, y obviamente eso le lleva a quemarse porque sigue sin conseguir nada tangible pese a hablar con decenas de mujeres, y eso lo lleva a frustrarse e incluso a una etapa de resentimiento hacia las mujeres cuando nada encaja pese a que él lo está haciendo todo bien, y empieza justamente a escuchar contenido red pill de influencers de moda que no saben lo que es la red pill ni entienden la biología detrás de las relaciones. Hasta que es a través de este podcast y del DTE que empieza a entender realmente de qué va el juego y llega a la liberación. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, un camino muy completo, donde primero este alumno nos va a contar un poco su experiencia y su punto actual, y después vamos a extraer al final las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes de darle paso al compañero, te recuerdo que si todo esto te gusta y quieres profundizar de verdad en todo esto, tengo un curso gratuito para ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres que puedes conseguir gratis simplemente haciendo clic en el link de debajo de este podcast. Así que dicho esto, y ahora sí, quiero darle las gracias y la bienvenida, por supuesto, al compañero por estar aquí hoy conmigo, y vamos a presentarlo con esa pregunta que siempre hago. ¿Qué fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de la red pill y de las relaciones? Bienvenido, tío. Vale, buenas a todos. Bueno, básicamente yo descubrí el mundo de la seducción a los 13, 14 años por vídeos de Mario Luna en YouTube. Ajá. Me gustó bastante el rollo porque yo la verdad es que estaba bastante pasado de peso y veía a mis compañeros de clase que empezaban ya a tontear algo con las mujeres y yo no tenía absolutamente, prácticamente experiencia. Ujú. Y dije, hostia, tío, esto a mí me gusta. Seguí investigando, me fue gustando, veía vídeos sobre estilo y tal, y descubrí pues ya la corriente que digamos como los que se apuntan al gimnasio para ligar, ¿no? Como por ejemplo podía ser Cid, que cambió su físico como para ligar un poco más, y me tiré por esa corriente. Claro, esto estamos hablando que era 2020, salimos de cuarentena, y claro, todo el mundo tenía unas ganas locas de ligar, y yo justo había adelgazado. Vale. Adelgazo y ahí empiezo a tener mis primeros resultados debido a la mejora física y también a que pensé una cosa. Hostia, yo ahora tengo el físico, pero sigo sin comerme un rosco.
No me comí absolutamente nada. Dije, el problema es el ambiente. Y realmente era así, porque el ambiente en el que estaba no tenía ninguna mujer cerca, eran los compañeros de clase y era muy difícil conseguirlas. Entonces dije, voy a buscarme a gente que tenga ese tipo de mujeres, que la actitud, el no sé qué, el no sé cuántos. Y empecé a salir a buscar primero compañeros para poder copiarlos. Bien. Claro, ahí descubro poco a poco que su actitud, esa actitud más alfa, esa actitud de más chulería, ese tipo de cosas. Y ya pues coge un momento que seguía investigando. Tuve una relación, ya por fin tuve una relación, me funcionó bastante bien al principio, pero luego al final me fue como el culo, acabé de super beta, Ujú. decidí hacer un volumen, Sí. definí otra vez, me puse fuertísimo como una puta piedra, pero los resultados no llegaban. Ahí conocí ya los libros de Mario Luna en persona, el de Neil Strauss también lo conocí, empecé ahí a darle un poco el rollo y en YouTube me salieron vídeos, a ver, de este canal de, bueno, canales así más tóxicos de la Red Pill. Vale. Y a partir de ahí descubrí el término alfa. Y un día me dio por buscar el proyecto de alfa en Spotify y me salió Hombre Alfa Top. Me dio por seguirlo y mira, aquí hemos acabado. Es interesante que empiezas con el físico, como creo que la inmensa mayoría, y también un poco las reflexiones. Me gustaría que compartieras o que comentáramos un poco reflexiones con respecto al físico, porque sí que es cierto que cuando haces un cambio físico grande o cuando mejoras tu físico, vas a notar indicadores de interés o vas a notar más interés, pero claro, de ahí a que termines toda la escalada, por así decirlo, o hasta que consigas unos resultados, hay un trecho, ¿no? Se requieren otras cosas. ¿Tú cuáles son las reflexiones que sacas de ahí? Yo me di cuenta de que cuando tenía el físico mi confianza aumentaba mucho más. Me percibía como el premio, ¿entiendes? Sí, Porque yo veía en mi cabeza como que si teníamos el mismo físico, claro, yo estaba superior porque tenía un físico entrenado y por lo tanto tenía mejor físico que la mayoría de pibas. sí. Y además, cuando estoy en definición me considero bastante guapo, la verdad. Ujú. Y claro, llega una piba o cualquier tía, lo que sea, y yo me percibía como que era el premio. Entonces, siempre actuaba como el premio. Pero cuando llegaba el volumen, que es una fase que es horrible en ese momento para mí, claro, ya no me veía bien físicamente y por lo tanto empezaba a actuar más beta, los resultados menguaban en gran medida y eso es lo que al final es lo que más me ha ayudado el DT a cambiar ese tipo de cosas. Pero cuando conseguiste mejorar tu físico y dices que te pusiste como una piedra y demás, ahí sí que estuviste consiguiendo muy buenos resultados. Estoy consiguiendo buenos resultados, la verdad es que sí. Ok. Y entonces, ¿cómo es? Bueno, por seguir un poco con la línea, cuando descubres ese proyecto, o sea, cuando descubres mi proyecto, digamos, el podcast, que casi que te diría que es lo que te lleva a buscarlo siquiera. Si estás consiguiendo resultados y tú ves que la dinámica es que cuando tienes el físico los consigues, ¿qué te hace seguir indagando en esto? Yo seguí indagando porque el físico que yo estoy en definición dura 3 meses. El volumen dura 4 o 3 años. Entonces, esos 3 años para mí eran una amargura, era que no conseguía prácticamente ningún resultado. Y durante ese periodo yo no sabía ya qué me faltaba. Entonces decía, eh, ¿qué necesito? ¿Qué me falta? Porque sí, cuando yo me he dado cuenta de esto a posterior, después en el DTE me di cuenta de que realmente me centraba muchísimo en el físico. Es como que siempre estaba esperando ese momento de tener el físico perfecto porque ahí es como, mirarme, ahora soy aceptado. Ujú. Porque yo realmente estaba buscando la aceptación de los demás a través del físico. Vale. Entonces, digamos que lo buscas porque dices, bueno, no puedo depender solo de estos 3 o 4 meses que me dure el físico bueno, por así decirlo. Exacto, exacto. Vale. Y o sea, habiendo visto resultados con el cambio físico, ¿cómo es que crees? Porque yo me encuentro mucha gente muy susceptible, muy, bueno, más que susceptible, escéptica, cuando hablamos de que el físico no es tan importante. Eh, Sobre todo, me refiero a gente que te dice, no, es que si no tienes buen físico, no puedes ligar. Y es como un rotundo, en plan, como no soy guapo, pues no puedo. Como no soy alto, pues no puedo. Y como no tal, pues no puedo. Entonces, normalmente gente que no ha experimentado tener un buen físico. Pero tú que lo has experimentado y has visto también lo que es, ¿cómo no eres escéptico cuando escuchas a gente de seducción decir que el físico no es para tanto? Por un motivo muy importante.
me junté un tiempo con un natural que tenía mucho peor físico que yo. Ah, Y no lo llegaba a entender como había noches que salíamos los dos y yo me miraba y decía, hostia, pero si tengo mejor físico que él, ¿cómo puede ser que consiga peores resultados que él? Porque yo muchas veces iba a hablar con las mujeres y decía, hostia, tío, es que las enamoro al principio, muchas veces consigo los resultados al principio que estoy buscando, pero muchas veces voy perdido. No sé qué hacer. vale. Y al final lo que buscaba es un camino a seguir. Ok, entonces por eso cuando ya entras aquí, vale, entonces cómo impacta en tu vida esto? Cuando empiezas a escuchar podcast y todo eso, o mejor, porque primero empiezas con solución más clásica, por así decirlo, o escuchas otras cositas y tal. ¿Cómo impacta eso primero y ahora vemos un poco qué ocurre después? Vale, yo con la seducción clásica comprendí que necesitaba volumen de tías. Vale. ¿Qué es lo que hice? Estuve leyendo el libro de Neil Strauss y hablaba que Mystery hacía magia, ¿no? Me Ajá. aprendí todos los trucos de magia a nivel en plan Got Talent, ¿sabes? ¿En serio? Lié a un amigo para hacer magia también, porque también quería ligar, y hacíamos trucos combinados y salíamos por el pueblo a hacer magia. Ajá. Igual hacíamos eh, 50 sets cada noche. Hostia. Durante 3 meses estuvimos así. Y claro, yo me comía la cabeza porque sí, la gente flipaba, le encantaban los trucos, no sé qué, no sé cuántos, sabíamos los sets, pero eso no acababa en nada nunca. Era como, acabamos consiguiendo números de tíos, pero nada de tías. Vale. Y entonces, vale, cuando luego transitas ya un poco más a algo más red pill, ¿qué tal? Pues empecé con la red pill esta bastante mala y acabé con un odio a las mujeres espectacular, tío. Hostia, qué interesante. Espera, háblanos de eso un poco. ¿Cómo? Bueno, has tocado todos los palos, tío. Pasas, o sea, transitas de la solución clásica a red pill así como más black pill realmente, ¿no? Sí, tío. ¿Y cómo es eso? Pues odiaba, pues, por una manera a las mujeres, como les decía, mira qué creídas, mira que no sé qué. Si tuviera yo mi físico ahora perfecto, no se creerían tanto, no sé qué, el Instagram tal. Me encantaba discutir con las feministas, sentía hasta cierto orgullo de discutir con las feministas, porque me preparaba los argumentos y todo, y lo sabía todo mejor que ellas, y era como, Dios, soy el mejor. Vale, ¿y cómo pasas de...? Te vuelvo a decir lo mismo, o sea, ¿cómo luego no eres escéptico cuando ya te has metido en una corriente un poco más extrema que alguien te diga que no es así? Por mi padre, tío. Anda, ¿y eso? Mi padre me veía en esas situaciones, me veía frustrado, ¿sabes? Y me decía, te estás comiendo la cabeza, te estás comiendo la cabeza, te estás comiendo la cabeza. Y yo me ponía a discutir con mi padre intentando defender mis argumentos, pero claro, luego llegaba a mi cama, me ponía a reflexionar y me daba cuenta porque al ser una persona que admiro tantísimo a mi padre, me Ujú. daba cuenta de que realmente tenía odio, ¿sabes? Ajá. Pero bueno, seguía viendo, me salió tu contenido y allí dejé de tener tantísimo odio y al final lo dejé totalmente el odio. Dejé de ver reels de esa gente, dejé de seguirlos en canales y de todo. Interesante. Solo con el podcast ya digamos que cambiaste un poco el chip del resentimiento. Sí, el resentimiento se me fue solo con el podcast. Vale. Y me he apuntado aquí para hablar luego después de lo importante que puede ser llegar a tener una figura paterna que admires. Porque creo que, aunque si quieres podemos hablarlo ya. Vale. ¿Cómo ha impactado en ti el que tenga, digamos, como esa figura paterna tan fuerte? Pues Digo a ver, fuerte por lo que has dicho, que me refiero. Me da la sensación de que es así, ¿no? realmente yo diría que la persona que más me ha influido en esta vida es mi padre, con Ujú. muchísima diferencia. Y además es que creo que es la opinión que más me importa en la vida después de la mía. En cualquier cosa que mi padre me diga algo es como Dios. Y es que el tío es un natural. Entonces, cuando estaba haciendo el DT me di cuenta de muchísimas conductas que hacen los naturales, pero también es que era antes como una persona muy liberal a su manera, a cada uno que busque lo suyo y piense lo suyo, pero Ujú. siempre intentando aconsejarme de la mejor manera, pero no el típico padre que te dice a las 2 de la mañana en casa, sino fuma porros, ponte a la hora que quieras, haz lo que quieras, pero esto no es bueno, ¿sabes? ¿Entiendes? Pero es al final mi decisión. Vale. Al no cohibirme, al no obligarme a hacer las cosas, sino enseñarme por qué es bueno hacer una cosa u otra, dármelo con argumentos, razones, cosas, al final te das cuenta de que no te está obligando y lo coges como un referente, porque él ya ha vivido más que tú y sabe más cosas que tú. Correcto.
Qué bueno, porque claro, no te impone lo que tienes que hacer, sino es como, oye, haz lo que te salga de las narices, pero que sepas esto y esto. Claro, lo demuestra con el ejemplo. Ok, wow. Vale, entonces, bueno, ¿cuánto tiempo te tiras escuchando los podcasts, por así decirlo? Y aparte del resentimiento, ¿hay algo más que cambie? Sí, cambió totalmente mi manera de interactuar con las mujeres, ya conseguí algún resultado. También se me abrió mucho la mente porque eh, me ayudó mucho el DT en el aspecto de que yo anteriormente había tenido un entrenador físico y me di cuenta de que alguien que ya había recorrido un camino que yo quiero recorrer te ahorra mucho faena, ¿no? Claro. Y eso es lo que me di cuenta yo con el podcast, que todas las dudas que yo tenía al final se resolvían en el podcast. Y Mm, cuando un amigo pues tenía una cierta duda, notaba lo que tenía que hacer, lo que tal, sí, y era bárbaro. Era bárbaro y además es que el podcast lo que tenía es que no es como otros libros de seducción clásica, sino que tenía ejemplos prácticos y no era creepy, tío. No era creepy lo que me decías. claro. ¿Notaste o llegaste a poner en práctica alguna de estas cosas creepies? Sí, sí, hombre, te estoy diciendo que hice magia, tío. Bueno, bueno, depende del contexto, no tiene por qué ser tan creepy. Claro. Vale, imagino que. Y abridores de estos así un poco más chirriantes, vamos a llamarlo así. Eh, por suerte no. Por suerte no he hecho ningún abridor así muy raro. Vale, vale, vale. No dijiste lo típico de, oye, ¿qué hora es? Y cuando te diga la chica a las 5 le dices, no, es la hora de conocernos. No, no, no hice nada de eso. Sí que hice una cosa que me quemó un poco el Instagram, que era coger y a gente que seguía a mi amigo, pues yo qué sé, si mi amigo seguía a 1000 personas, le iba diciendo hola a todas las tías, de las 1000 que seguía. ¿Qué dices? Sí, sí, tío. Y me quemé el Instagram que flipas, porque claro, el pueblo tiene 36.000 habitantes, yo le abrí pues a 2000 tías. Claro, es que ese es el problema de muchas veces de no usar bien el Instagram, que a veces me lo dicen, oye, ¿qué pasa si hago esto, no? O si le mando seguimiento ahí sin conocer a nadie y les tiro después. Pues no pasa nada. El problema es que como puede ir tan a saco, una tarde tonta de domingo te has fumado todo el pueblo, o sea, literalmente. Entonces luego cuando salgas por ahí te las cruces vas a tener un problema. Pero es que yo ni las seguía, yo directamente les decía hola por el mensaje directo. Si contestaban bien y si no, pues ya vería. Joder, tío. Hombre, conseguir resultados. Digamos que de cada 200 te contestaban 3. Hombre, claro, exactamente. Yendo ya a volumen, algo sí que sacan, ¿no? Sí, hombre, al final. Y por casualidad, ¿pasaban algo más? Mira, diría que de todas las que abrí, igual 10 acabaron en cita Bueno, y 2 en pool, como mucho. vale, vale, vale. Ok. Podríamos sacar un. ¿Cuántas serían que abriste? Por sacar una estadística o un algo así Pues raro. mira, justo ayer estuve mirando cuánta gente les abrí y eran alrededor de 400. Vale. Y has dicho de 410 citas y dos pulsos. Exacto, 2 pools. Vale, bueno. Sí que me abreba con muchas, me orbitaban la mayoría, pero Claro, claro. Esto es una. Me gusta que hayas salido este tema, porque muchas veces luego la gente me pregunta, es como lo del método directo, la solución clásica o no sé qué, y tú lo has podido experimentar. Realmente funciona todo. O sea, quiero decir, si lo haces con suficiente volumen, cualquier cosa te va a funcionar. hombre, yo vi a un tío en YouTube que lo que hacía era acercarse a las chavalas y decirle, ¿quieres follar directamente? Lo hacía con 1000 chavalas y una le respondía que sí. Al final, Claro, si yo soy partidario de, o sea, yo soy de los que piensan que absolutamente todo, o sea, el método directo funciona, obviamente, si no la gente no lo haría, ¿no? ¿Funciona lo de tirar a saco por Instagram? Obviamente, si no, como digo, habría gente que no lo haría. Entonces, decir, sí que funciona todo. La historia está en cuánto funciona y cómo funciona. Creo que sería la pregunta. Porque aquí dices, vale, en un ratio de 402 y luego no saber un poco también es si esos dos siguen, no siguen, se mantienen o no, esas dos recurrencias o lo que sea, si prosperan o no prosperan. Entonces, claro, ahí ya tienes que ver, pues lo que te digo. O sea, es como, desde mi punto de vista, puedes andar el camino o puedes ir del punto A al punto B andando, a gatas, en tren, en coche, en cohete, en como quieras. Y obviamente en todos los. Si le das caña, llegas. En cualquier medio de transporte llegarás. Pero en uno llegarás más cansado o menos, en otro merecerá más o menos la pena y demás, ¿no? exacto. Mm. Además que de la otra manera es que te pierdes una cantidad de posibles citas y una cantidad de cosas espectacular. Y luego también el componente, entre comillas, reputacional de que si dices que vives en una ciudad más pequeña o lo que sea, pues no sé si te llegó a pasar de cruzarte con alguna de esas.
Por suerte la gente se olvida. Vale. Vale. Y oye, cuando escuchabas el podcast y empiezas ya a meter caña y a hacer cambios, ¿qué es lo que te lleva a entrar al DT? A ver, yo creo que fue también la cantidad de horas que te escuché diarias, porque yo me fundí el podcast entero, que tenía en ese momento 270 episodios, tendría algo así, en Sí. 2 meses, Ok. ¿vale? Yo me Ujú. fundí el podcast enseguida y era como, vale, me he fundido el podcast, ¿qué hago ahora? ¿Sabes? Porque era como, sí, tengo un montón de información, puedo cogerme una libreta y escribírmela, ¿no? Pero era como, yo sabía que si me metía al DT después de los resultados y esas cosas, iba a explotar. O Ujú. sea, sabía que algo espectacular iba a pasar porque la información del podcast era el 10% por lo que tú decías, confié en tu palabra. Yo creo que era menos del 10% el podcast, la verdad, pero bueno. Sí. Y sobre todo estaba organizado. Era un sistema por pasos, te hablaban, te decían qué ibas a hacer, exacto. Y todo eso yo decía, ¡buah, brutal! Me tengo que meter aquí. Hablé con Gonzalo, no tenía mucho dinero en ese momento, la verdad, iba un poco pelado de pasta. Y justo me devolvieron dinero. Y fue como, vale, con esto que tengo ahorrado y esto de aquí, me meto al DT. Y es lo que hice, me metí al DT. O sea que por lo que dices, no había nada que te echara para atrás, ni tuviste resistencia al entrar, más allá que el económico, ¿no? Sí, tío, porque casi me fundí casi toda mi pasta. Me quedé pobre. Ok. Ahora hablaremos de si mereció la pena o no la inversión. Porque llegaste a escuchar episodios con alumnos Sí, y opinabas lo típico de, Buah, esto es falso, son contratados o no. pues Honesta. fíjate que no, ¿eh? Ah, Fíjate que no lo pensé. vale, vale. No, no lo llegué a pensar. Igual si se lo hubiera puesto a algún colega mío o algo, hubiera dicho esto es falsísimo o tal. No, lo digo por lo que hay hoy en día, que parece que todo es como mucho marketing, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo escuchaba los episodios de teoría, por ejemplo, el de la hipergamia y todo eso, la cabeza me hacía clics, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, eso me daba a mí una base de fiabilidad, de que realmente para qué ibas a engañar también. Además, era como, en ningún momento has querido vender mucho, porque si hubieras querido vender mucho, hubieras podido hacer otras cosas. Claro, Y era como, este tío realmente no le interesa tanto la cantidad de ventas, sino más la calidad de ventas, la fama, la reputación. correcto. Joder, qué bueno, tío. ¿Y qué expectativa tenías? Bueno, nos has contado, ¿no? Dices, vale, esto será el 10%, lo otro es el 90%, cuando entre todo está guionizado, o bueno, guiado, digamos, de alguna forma, tal. ¿La expectativa que tienes se corresponde con lo que te encuentras dentro o es más o menos? Pues a ver, yo realmente entré con una ilusión tremenda al DT. Ajá, Muchísima ilusión. Cuando estuve en el DT, no sé, me esperaba algo del rollo como más material enlatado, como más ejemplos, más ese tipo de cosas. vale. Pero luego me di cuenta, conforme iba pasando el DT, que hubieras podido poner ejemplos o cualquier cosa de esas, pero no lo ponías porque al hacer eso, lo único que estamos haciendo es copiar esto porque sabe que esto funciona y al final acaba siendo una copia y no acabas integrando el DT, sino que acabas haciendo cosas porque sabes que va a funcionar, por lo tanto intentas agradar. No integras la mentalidad alfa porque intentas agradar. Me parece el argumento perfecto, porque es justo eso, tío. Es justo eso. De hecho, mira, esta mañana hablando con un alumno de mentoría, me decía, voy a quedar con una chica, voy a tener una cita mañana, tal. A la hora de hacer un pool, y me dice, a la hora de hacer, ¿cuáles son las frases que sueles decir que funcionan? Y le dije, ninguna, porque al final no es que funcione la frase. Si dices la frase y no es realmente lo que estás diciendo, no va a funcionarte, ¿no? Y es curioso porque, claro, es lo que tú dices. O sea, no te va a funcionar porque si tú dices la frase para que ocurra un resultado, al final estás apegado al resultado y lo estás haciendo por ella y no lo que tú, por agradarla o por conseguir su aprobación. Y ese es justo el problema. O sea, que me Y, parece es- una buena explicación. y eso es lo que más me costó a mí integrar en el DTE. No tener que buscar frases, no tener que hacer, mira, esto le gusta a las mujeres, esto no sé qué, sino el pensamiento de lo hago porque a mí me gusta. Claro. Que eso lo comprendí mucho en el módulo 3, tío. Ajá. Ah, claro, sí. Y a nivel de resultados, si nos puedes comentar unos highlights, porque también comentabas que no, o sea, que has tardado, bueno, has tardado, entiéndeme, ¿no? Pero que tuviste como un proceso a la hora de integrarlo, ¿no? Digo, entiéndeme porque ahora nos cuentas si quieres los tiempos, ¿no? Pero que no fue como llegar y besar el santo.
Mira, yo empecé metiéndole bastante caña al DTE y le he seguido metiendo caña, la verdad. La primera semana no me acuerdo si abrí 35 sets. Ajá. La segunda semana abrí 25 y se mantuvo así, en 25 todas las semanas. Vale. Pero había días que incluso salía y hacía pues 4 o 5 horas de game. Cogía un autobús, me iba al pueblo de al lado o a la ciudad de al lado, al centro comercial y iba probando. Ujú. Y entonces, claro, yo me daba cuenta de que había gente en el DTE que conseguía ya resultados más pronto. Y la verdad es que soy bastante competitivo y siempre lo he sido. Entonces era como, hostia, tío, esta gente abre y consigue resultados y yo no. Y yo me picaba bastante. Y decía, lo que tengo que hacer es abrir más, porque yo sí que es verdad que yo notaba resistencia a abrir al principio un montón y Sí. he seguido notando resistencia a abrir hasta que lo he hecho tanto que ahora se me hace raro no abrir. Bien. O sea, paso por la calle, veo a una persona, cruzamos miradas y se me hace raro no decirle algo. Ujú. Ha sido tanta esto que lo he integrado. Y a nivel de resultados con chicas, veamos. Los primeros resultados que tuve fue, pues por ejemplo, conseguir un cierre de beso en 4 o 5 palabras hablando con una chica. Bien. Todo esto, day game hablamos. Esto O es night. night game, night game, Vale, vale, night game. Vale. night game. Conseguir que había estado yo con ella, que había sido una ex mía, o bueno, no había llegado a ser ex, eso que se queda ahí, que ahora era famosa, ¿vale? De hecho, en Vale. Instagram tiene 37.000 seguidores, Ok. ¿vale? Había conseguido que fuera totalmente detrás de mí, pero claro, cuando yo había empezado a hablar con ella en ese momento, me había crujido a test. O sea, esto ya después de una semana o así de acabar el DT, me empezó a crujir a test en persona. O sea, ella simplemente me abrió, no sé qué, en persona. Me abrió ella, de hecho, porque yo pasé por al lado sin decirle nada. Ujú. Y me empezó a meter test, 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 test. Pero yo te digo que igual en 10 minutos me hizo 100 test, ¿sabes? Joder. Claro, es una tía de que es, yo le diría que es un 9 o algo así, ¿sabes? Y además es famosa y todo el rollo. Y claro, me empezó a crujir a test y yo lo estaba pasando bien pasando los test, tío. Yo me estaba divirtiendo, decía, oh, hostia, un test, mira qué guay. A ver qué le respondo yo ahora. ¿Con qué chorrada le respondo? Bien, bien, bien. O, a ver, actualmente haber hecho unos 13 pools he hecho hasta ahora, con tías diferentes. O sea, he hecho Hostias. pool con 13 tías diferentes. Vale. Y es. El DT no hace tanto que terminó realmente. O sea, son. No sé si llevaremos 3 meses desde que acabó. Bueno, no, desde que acabó, ¿no? Desde que empezó, ¿no? Exacto. De hecho, en el Vale. DTE solo había hecho 2 pools. Vale. O sea, digamos que las 8 semanas de DT, 2 pools, y a partir de ahí ya es cuando has notado como un boom, que es lo que quería hablar. Has notado que después del DTE ha habido mayor integración todavía, ¿no? Sí. O sea, yo lo pensé que esto, de hecho lo pensaba ya en el DTE cuando lo estaba haciendo, que esto es como conducir, ¿vale? ¿Vale? En el DTE es como que tú estás en la autoescuela. Haces las 20 clases básicas Sí. y no sabes una mierda de conducir. O sea, sabes la teoría, te ha dicho el profesor qué tienes que hacer, pero realmente cuando tú sabes conducir, que ni siquiera lo piensas, es cuando llevas conduciendo un año. Correcto. Pues aquí es lo mismo. Ujú. Realmente tú en el DTE te dan toda la base, todo lo que necesitas, porque sin el DTE no hubiera llegado aquí, pero luego tú tienes que seguir metiendo mucha caña, 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 y ser sociable. Y al final llega un punto que simplemente lo haces sin pensar. Claro. A nivel, o sea, ¿te ha parecido rápido el haber conseguido resultado o tanto resultado? Me parece muy rápido. Me parece muy rápido porque yo pienso en la mentalidad de cualquier otra cosa que tú quieres conseguir en la vida. Vamos a ver de, por ejemplo, ¿cuánto tardas en conseguir 1 millón de euros? A no ser que te toque la lotería, igual te pegas 20, 15 años. Sí, Fácil. Para conseguir un buen físico en el gimnasio te tienes que pegar 3, 4 años en volumen o 2 o 3 definiciones, no sé qué. O sea, estamos hablando de 5 o 6 años y aquí tienes resultados en 4 o 5 meses brutales. claro. O sea, me choca muchísimo. Y si le hubiera metido aún más caña, hubiera sido incluso más rápido. ¿Y tu entorno te ha notado cambio? Sí, mi entorno me ha notado cambio, muchísimo cambio. De hecho, tengo amigos que también están escuchando el proyecto y me Ajá. decían, hostia, tío, ¿cómo se te nota el DTE, tío? Cosas así, se nota muchísimo. Yo que sé, estás hablando con tus amigos, nunca te quedas sin tema de conversación, sabes qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo.
tengo más amigos ahora que en mucho tiempo, me noto muchísimo más cómodo. Qué bueno. Y claro, en la relación contigo mismo, digamos, en la parte de cómo tú te ves ahora o cómo te veías antes, ¿hay cambios también, hay diferencias? Me noto seguro, tío, de mí mismo, porque antes era como que dependía solo de, digamos que la seducción tiene 4 pilares, ¿no? El estatus, el dinero, el físico y, las habilidades sociales. Sí, Pues antes era como el físico, y claro, el físico lo iba perdiendo a temporadas, entonces era como, hostia, ya no soy nada. Y claro, ahora es como, no solo tengo el físico, sino que también tengo en cierta parte bastante grande unas habilidades sociales que no las pierdo en ningún momento. claro. Entonces es como un de esto de confianza brutal. Claro, porque digamos que ya es algo como algo de alguna manera, una habilidad más interna de la que depende tu confianza, ¿no? Que no es tanto mi apariencia externa. Exacto. Vale. Además de que también es brutal por el motivo de que, como te has estado exponiendo a cosas que estaban fuera de tu zona de confort, ¿vale? Como Ujú, por ejemplo meter un desconector nunca me ha costado a mí tanto, pero por ejemplo, el abrir, el decirle algo a esa persona, el hacer la broma que a ti te apetezca o llevarle la contraria porque es lo que a ti te apetece, sea hombre o mujer, ujú. tío, eso es espectacular porque al salir de la zona de confort, eso se ha transformado en mi zona de confort. Claro, claro. Es que desarrolla una actitud mucho más atractiva e interesante en general, como hombre, cuando empiezas a salir de tu zona de confort. Y más cuando lo haces con una guía, digamos, o con unas direcciones que no es como ir a lo loco. A nivel de resistencias, para aterrizar un poco, la gente ahora mismo estará flotando cuando nos está escuchando diciendo, vale, en cuestión de, nada, no sé si 3 meses, desde que empezó el DTE, todos estos cambios, bien. Resistencias, porque te voy a decir una cosa, probablemente seas de los que más, y creo que tú me lo podrás confirmar, de los que más caña le ha metido al DTE. Y se te ve, por lo que te estoy escuchando también ahora mientras hablamos, un tío como. Se nota que has tenido como tu proceso con el tema físico, porque tu mentalidad, yo la siento que va a un ritmo diferente a lo que se suele encontrar por ahí. En el sentido de que eh, cuando quiere algo le metes caña y no hay lugar a excusas ni a nada de eso. Pero obviamente eso no quiere decir que no haya una resistencia. Tu forma de absorber las resistencias creo que también es diferente a la de alguien normal. Bueno, normal, entiéndeme, ¿no? Alguien que a lo mejor no consigue ciertos cambios. Entonces, ¿cuáles son esas resistencias que has tenido que ir solventando? ¿Y cómo es que cuando tú te enfrentas a una resistencia en general, cómo la enfocas, cómo la encaras? Mira, ¿tú sabes cuál es la diferencia? La diferencia es bastante fácil. La gente normal, cuando afronta una resistencia, su cabeza se pone a darle excusas, ¿vale? Y yo ya había pasado un proceso de excusas con el móvil. Yo la verdad es que estaba muy viciado al móvil, porque eso Ajá. te genera una dopamina brutal, y era como, hostia, tengo unas metas, tengo unas cosas que quiero cumplir, ¿vale? Ujú. Que necesito más dinero, necesito más cosas, más tal, y quiero cumplirlo. Y esto no me está dejando. Y al final era una negociación continua con tu mente y aprendes a luchar contra tu mente. También me ayudó muchísimo David Goggins, o sea, es Ah, brutal ese tío. buenísimo. Y claro, ahí yo me hice una pregunta que se me ha quedado para siempre, ¿no? O sea, a mí no me gusta eso de que la gente dice, empieza poco a poco. No me gusta eso. Ajá. Porque es como, David Goggins pudo hacerlo casi de golpe, tío. O sea, tú, Sí. tú fíjate, él se reventó desde el primer día de entrenamiento. Ujú. ¿Por qué yo no puedo? Claro. Entonces, si ese tío se puede reventar en cualquier cosa, yo también puedo. Por lo tanto, yo cuando veía que me ponía a hacer excusas, me paraba un segundo y decía, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y pensaba, de aquí 6 o 7 meses, ¿qué me hubiera gustado que hubiera hecho en este momento? Y así me afrontaba la resistencia. Que también me ha pasado de salir y un montón de días y estar 3 horas que no me atrevía a hablarle a ninguna tía, pero yo qué sé, empezaba con un hola, un no sé qué. Yo empecé el camino para ir al gimnasio. Hay como un puente y será como unos 500 metros, algo así, que es un recorrido bastante guapo. Toda la gente que me cruzaba me dije, daba igual que llevara cascos, que no llevara cascos, le iba a decir hola. Simplemente un saludo. Pero eso me ayudó a que cuando yo, pues, tuviera que romper la resistencia a decirle a una tía que, qué guapo el perro, que no sé qué, que llevaba el bolso un dibujito de no sé qué, que estaba esperando en la calle y que no le abría la puerta a no sé quién, pues le hacía una broma de la puerta. Pues eso me ayudó porque
ya le empecé a meter caña así. Claro. Es curioso, la pregunta que te haces creo que es una pregunta fundamental, tío. Vale, de aquí a X meses, ¿en qué exposición me gustaría verme? Porque es un poco ingeniería inversa. Tipo, el punto B al que quiero llegar es este. ¿Y qué tendría que hacer ahora si quiero cuando llegue al punto B verme allí, no? Exacto. Qué bueno, tío. Entonces, vamos, básicamente eres un toro de las resistencias por lo que estoy viendo y lo digo de verdad, tío, porque es que es la diferencia fundamental entre alguien que se ahoga, digamos, en toda esa excusa y alguien que no, es realmente las preguntas que te hace en ese momento. Y donde tú, porque las preguntas que te hace en ese momento hacen que te enfoques en una cosa o en otra. Donde la gente, todo el mundo está rumiando y dándole vueltas todo el rato a la misma resistencia o excusa del por qué no puedo. No puedo por esto. Ya es como, es que claro, si tuviera lo otro, pues podría, si no tal. Y estás gastando un montón de tiempo ahí, tiene un coste de oportunidad enorme, versus decir, vale, no puedo por esto. Y empiezas a hacerte preguntas, que eso te lleva a que tu mente empieza a buscar respuestas y soluciones. Me parece crucial, tío, lo que comentaba. Mira, eso se ve muy bien en el libro de, a ver cómo se llama este libro, Controle su destino, de Tony Robbins, no sé si lo has leído. Correcto. Sí. Ese libro lo leí yo cuando tenía 17 años y venía de ansiedad brutal, ¿sabes? Y es lo que me salvó de la ansiedad. Yo había estado en psicólogo, depresión y de todo, Ajá. después de una monitis, tío. Por una monitis había estado en psicólogo y todo. Y Hostia. decía, hostia, tío, ¿cómo salgo yo de aquí? Y yo me daba cuenta de que cuando iba al psicólogo estaba bien. Entonces digo, voy a mirar libros de psicología o relacionados con psicología para aprender qué hacer cuando no esté mi psicólogo. Me convierto en mi propio psicólogo. Bien. Aprendí de las preguntas positivas y estaba utilizando las preguntas positivas un montón de veces. Cuando yo veo que me pongo negativo, me pongo mal, me paro, me pongo 5 minutos en la cama, cierro los ojos y me pongo a hacer preguntas hasta que saco la solución. Si no sacas la solución es que la pregunta no es buena. Ya está. Correcto. De hecho, justo cuando te estaba diciendo lo de las preguntas, iba a decir, ¿no? Es Tony Robbins el que dice que la calidad de tu vida es similar a la calidad de tus preguntas o algo así, una frase suya. Y estás íntimamente relacionado con esto. Me parece muy bueno, tío, la cantidad de recursos que tienes para afrontar la resistencia. ¿Y cómo has llegado tú a la conclusión? O sea, aparte de leer, ¿no? Pero la gran mayoría de gente en una situación así no se pone a leer. ¿Algo te ha impulsado ahí? La única conclusión que me di cuenta es que yo cuando iba al psicólogo estaba bien. El psicólogo aprendió en la universidad, pues yo también puedo aprender leyendo, ¿no? Vale, pero entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en tu mente para que tú tengas la certeza de que si este tío puede, yo también? Buah, pues me estás pillando, ¿eh? No sé. Es que ahí Simplemente es donde, si te fijas, el origen de todo, porque tú cuando ves algo es como, este lo hace, yo también puedo, este también, y está de puta madre, porque es justo eso la idea. porque si lo hace un tío que tiene menos talento que yo, porque yo me considero que no soy una persona, por ejemplo, si vemos a personas que tienen más talento, porque hay personas que empiezan mucho más arriba en la vida por cualquier cosa, pero hay personas que empiezan mucho más abajo y te das cuenta de que sí que han podido, o sea, han tenido que romper el lomo, eh, pero lo han hecho. Y ya Claro. está, y lo hacen, o sea, creo que simplemente tengo la creencia de que yo puedo hacer cualquier cosa mientras me esfuerce lo suficiente y esté dentro de mis posibilidades, pero mi límite está mucho más arriba. Igual es por educación de mi padre o igual es por educación de cualquier cosa. Vale. Igual es En- porque me di cuenta de que un tío que estaba gordo, que no podía hacer nada, en 4 o 5 años de esfuerzo consiguió un físico que te cagas. Entonces me doy cuenta que sí que puedo. Es que es fundamental, tío, tener esa mentalidad de crecimiento pura. Y es justo lo que te hace llegar muy lejos, tío, realmente donde quiera llegar. Para, para ir cerrando, la pregunta esta final, que de aquí probablemente saquemos también algunos temas, aunque bueno, también queríamos hablar del tema de los naturales, antes de la pregunta final. ¿Qué tal con tu amigo el natural este? Ahora que ya sabes esto. Vale, pues primero es que he detectado que cuando haces el DTE empiezas a detectar a más naturales, Ajá. porque como que te das cuenta de que hacen lo mismo que tú, muchas veces. Y claro, al ser más sociable también es esa opción de que al ser más sociable igual los has descubierto más, pero de la otra manera no te darías cuenta que es un natural. Ujú. Yo, yo en mi caso, el natural más fuerte que he conocido es mi padre. Mi padre es el natural más fuerte que yo he conocido. Vale. Pero luego sí que a posteriori de hacer el DT he conocido pues a gente que se le daban más o menos bien las mujeres,
pero que nunca destacaban, ¿entiendes? Es como que y ahí me he dado cuenta últimamente de que hay niveles de naturales. Correcto. ¿Por qué? Porque hay un 80% de los hombres que no consiguen una mierda, que tienen un pool con una tía igual una vez al año. O incluso gente que yo he conocido a gente que venía a entrenar conmigo, que medía 1,85, era más guapo que yo, estaba más definido y tenía un físico que daba miedo. Tenía dinero y todo. Y aún así no tenía, era virgen. El chaval tenía 25 años. Joder. Claro, y yo decía, hostia, tío, ¿cómo puede ser esto? Es que yo no lo entendía, no me cabía en la cabeza. Porque ese chaval, con todo lo que tenía, tendría que tener confianza. Pues no la tenía. O sea, ella actuaba como un beta porque tenía miedo. Pero luego te das cuenta de que sí que hay gente que tiene la confianza y esos son los naturales. Porque al final un natural, ¿qué es? Es una persona que es sociable, pero ¿por qué es sociable? Porque tiene la confianza. Es una persona que confía en sí misma. Porque si Ujú. tú no tienes confianza no puedes ser sociable. Claro. Y además, que si no tienes confianza no puedes tontear, decir las contras, decir cosas malas. Y luego tiene otra cosa, que es límites, que es el marco, ya está. Que Claro. es, También te digo una cosa, los naturales son muy buenos haciendo una lectura de las interacciones. son Y brutales. te diría que la diferencia entre los niveles de naturales, porque sí que estoy de acuerdo con eso, va en función de cómo de avispados sean. Pasa un poco como con el fútbol. Tenemos futbolistas y luego está Messi o Cristiano Ronaldo. Tenemos futbolistas y luego está siempre sale uno, ¿no? Digamos que es como más tal, o uno o varios, ¿no? Entonces, claro, todos saben jugar al fútbol, pero hay algunos que tienen una lectura del terreno de juego, de la jugada y una capacidad de poder eh, llevarse eso que tienen en su mente a la acción que es como de otro mundo, por así decirlo. Y los naturales buenos, buenos, son como que tienen una forma, es como, yo personalmente los considero casi como si pensaran como una chica, en el sentido de, ¿tú has visto cuando vas con una mujer por ahí y cruza una mirada con una tía y es como que le saca mucho significado a eso? O tú estás hablando con ella y hay una alteración en el tono de voz mientras estás diciéndole a ella algo, o una mirada más o una cara y te la detecta al vuelo y te sabe decir. Y a un natural le pasa lo mismo, es como está en una situación y sabe leer perfectamente un mínimo indicador de interés que haya visto en la chica, porque muchas veces lo hay, y sabe cómo sacarle el máximo partido para que sea natural y sabe como si fuera Messi, tío. Es como cómo configurar esa jugada para que te quede como ultra fluida y perfecta. Y desde mi punto de vista, esos son como los distintos, los niveles de los naturales están íntimamente relacionados con cómo de bueno seas leyendo. Por eso la seducción clásica, desde mi visión también, nunca va a serte ni similar, pero ni de lejos, a un natural, porque no están poniendo el foco en realmente entender la jugada y hacer una lectura. Están poniendo el foco en cómo tienes que chutar la pelota todo el rato y venga, y pelotazos para acá y pelotazos para allá. Ya sí, pero no puedo pelotear la pelota de esta forma si en el terreno de juego los defensas están de esta forma o el delantero está allí, o, ¿sabes? Es como, me está enseñando todo el rato a chutar muy fuerte, pero depende, o sea, no en todos los casos voy a tener que chutar de esta forma, no en todas las situaciones. Por eso yo creo que es fundamental también el que se haga énfasis y sobre todo a día de hoy, porque lo ves, tío, o sea, ves por ahí, te decía antes de coña, lo del qué hora es, la hora de conocernos, o este tipo de cosas que vale, sí, pero nunca vas a ser un natural haciendo eso, porque un natural no hace eso. Cuando tú piensas en un natural, tú no te ves al natural haciendo este tipo de cosas. Pero sin embargo, tiene más resultados y podríamos considerar lo que se atreve menos. O sea, ese tío realmente le echa más narices. El que se acerca a la tía que se cruza por la calle y le suelta una parida de esa. Imagínate si tienes que tener un par para decir eso. Pero no estás consiguiendo los resultados. No es más esfuerzo. Es saber jugar bien, digamos. Claro, pero para poder saber jugar bien a veces te tienes que arriesgar. Te tienes que arriesgar a meterte en un sitio que no sabes si va a ser al 100% que Dani te va a enseñar el DT o se va a quedar tu dinero y se va a ir a vivir a Andorra, pues no lo sabes. Correcto. Bueno, en tu caso no tenías el problema o pensabas, por ejemplo, que iba a haber algún rollo raro. No, no lo tenía. Lo tenía más mi padre, ¿sabes? Ah, porque él está enterado de la historia. Claro, él está enterado desde el principio. Ah, ¿y qué te decía? Qué bueno. Él me decía, claro, para un natural no le entra en la cabeza que tú te tengas que esforzar para muchas veces ligar. Es como, Ajá. solo tienes que ser tú mismo. Claro. Sal y diviértete, me decía, ¿sabes? Que una noche me acuerdo que yo salí y dije, bueno, voy a divertirme, voy a hacer lo que me salga de las narices.
Y si veo a una tía, lo que me dijo mi padre, si ves a una tía, pues le hablas y ya está. Si ves que te mira y tal. Yo vi las señales, me acerqué y tal. Y fue bien, fue adelante, conseguí un Instagram. Pero eso Vale. fue hace muchísimo. Pero la mayoría de veces que yo aplicaba ese consejo me comían a mierda. Entonces, claro, cuando yo le decía a mi padre que me iba a meter aquí, que me iba a gastar casi 900 euros para una cosa de ligar, es como él no me entendía. Simplemente me decía, sal más, interactúa más y ya está. ¿Y ahora qué dice? Ahora dice, hostia, pues no ha ido mal el curso ese, ¿sabes? O sea, y a veces me pregunta, ¿qué has aprendido en el curso, sabes? Ah, Y yo le digo, no sé. apúntate, ¿no? Claro, se lo he dicho 2 o 3 veces de que se apuntara. De hecho, la media de edad probablemente sea parecida a la de tu padre, los que hay dentro, ¿no? En el DT. No, mi padre tiene 63 años. Es verdad que lo comentaste también. Mi padre es más mayor que yo. Yo tengo 20 y mi padre es 63. Ok, ok. O Bien. sea, Igualmente lo que te digo, o sea, hablando de un poco de las edades distintas, ¿qué tal cuando has visto un poco los comentarios de otra gente de la comunidad, de gente que estaba en matrimonio y todo esto? ¿Te has podido mira, sacar? yo la gente que estaba en matrimonios no lo miraba mucho. Realmente, no lo miraba mucho porque es que yo tenía la mentalidad de que yo no me quiero casar ni intento tener una relación así seria. Si me Vale. caso es a partir de los 50 por ahí, cuando ya esté moribundo. Ujú. Pero bueno, si tengo dinero me lo pensaré. Vale, Entonces, ese tipo de tal no lo miraba más, pero sí que lo estuve mirando, por ejemplo, para las recurrencias, para quitar los dramas, para todo ese tipo de rollos. Y sobre todo me lo estuve mirando las 2 semanas antes del DTM, estuve mirando pues todo lo que pude porque sabía que se me acababa el chollo, que digamos, ¿no? claro. Sí. Entonces, Bien, bien, bien. me estuve leyendo todo lo que pude, me apunté apuntes, me apunté cosas, y luego pues la verdad es que no he aplicado mucho, porque era como, ya lo tengo, porque me apunté cosas como diciendo, hostia, mira, este detalle que dijo esta vez puede servir, pero luego cuando estás en el momento ni siquiera piensas en eso, simplemente lo haces y ya está, Correcto. porque no te da tiempo a pensarlo. Exacto. Es que hay conversaciones que son rapidísimas. A mí me ha pasado de con una tía estar hablando y decirme, ¿te has metido algo? Y le digo, no. Y me dice, es que vas muy rápido, saltas de tema en tema, es como que siempre sabes qué decir. No sé, estoy en estado ya, van. Claro. Oye, ¿y qué, por cerrar con esta última pregunta, qué mensaje le daría a tu yo del pasado, el de antes de descubrir el podcast? Que el DTE puede cambiar vidas, pero si tomas mucha acción. Me parece perfecto resumido. Porque la gente muchas veces se piensa, ¿no? Que ya está. He hecho el DT. No, no, no has hecho el DT si no has puesto en práctica nada. Has escuchado unos vídeos, o has escuchado a unas personas hablar, o has leído unos comentarios. Pero hacer el DT implica que obviamente tienes que tomar acción. Mira, Así que, y la diferencia con el DTE con otras cosas es que en el gimnasio solo le puedes dedicar 2 horas al día. Más de eso no es productivo. Al DTE le puedes dedicar 12 si quieres. también es verdad, no tiene techo. Claro, exacto, es una habilidad. Es una habilidad blanda y se aprende todo lo que quieras. Así que a darle caña. Bien. Pues tío, creo que ha sido una charla muy, muy puntera, así que muchas gracias por participar, por estar aquí conmigo y por compartirnos tu historia, ¿vale? Gracias, tío, un Vale. abrazo. Bien, compañero, espero que esta conversación te haya aportado una perspectiva diferente y hemos tocado muchos palos, así que seguro que en alguna te sientes identificado. Y antes de pasar a las 3 reflexiones que voy a extraer de aquí, te recuerdo que si quieres profundizar más en esto, tengo un curso gratuito sobre cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres y puedes recibirlo gratis haciendo clic en el link de debajo de este podcast. Así que haz clic ahí y lo recibes. Dicho esto, vamos a pasar a las 3 reflexiones que podemos sacar de aquí. Para mí, las más potentes. Y a ver tú, ¿qué opinas? La primera reflexión es que el físico te abre las puertas, pero si no tienes un buen juego, si no te comportas congruentemente a ese físico después, estás vendido. Y esta alumno lo explica de una forma muy honesta. Y dice, hubo una etapa en la que yo estaba muy fuerte, definido, con buen cuerpo, pero los resultados que yo quería no llegaban. ¿Tenía más miradas, más facilidades y más oportunidades que antes? Obviamente sí. Pero ese éxito tenía una fecha de caducidad y la mecha muy corta. En cuanto su físico bajaba un poco, tenía menos definición, tenía menos volumen o menos sensación de estar muy fuerte, algo cambiaba por dentro y no necesariamente en las mujeres, sino en él, que le hacía tener peores resultados. Su comportamiento al final se volvía inseguro, más reactivo, estaba más pendiente del resultado y entonces, curiosamente, como digo, los resultados ya eran inexistentes. Y ahí, este compañero entiende algo muy clave, y es que el físico no es el problema ni tampoco es la solución, muchas veces. Hombre, si tienes un físico
que no tiene ni por dónde meterle mano uno a nadie a eso, obviamente probablemente sea el problema y la solución a corto plazo. Pero realmente, en condiciones normales, ni es el problema ni es la solución. El físico lo que es un amplificador. Entonces, cuando este compañero se sentía muy fuerte, pues actuaba con más calma, actuaba con más seguridad, actuaba con más presencia al final, y cuando dejaba de sentirse así, pues todo su juego se desmoronaba. Y al desmoronarse todo su juego, pues se desmoronaba todo lo demás, la atracción, etc. Y este es un error que cometen muchos hombres, y es que construyen su identidad masculina sobre algo externo, el cuerpo, el dinero, el estatus, y mientras todo eso está en alto, aparentemente parece funcionar, pero el día que falle algo de eso, y ya te digo yo que normalmente suele fallar algo de eso, aunque sea momentáneamente, te vas a quedar sin suelo bajo los pies, porque tu comportamiento empieza a ser incongruente con eso. Y si tu comportamiento no es atractivo, si tu comportamiento no acompaña esos logros que puedes conseguir, la relación con esa mujer no se va a sostener. Y la interacción con esa chica hace agua. Porque el físico suma, obviamente, claro que suma. Entrenar, para mí, debería ser algo obligatorio. Pero si tu valor depende de estar perfecto, estás jugando un juego imposible de ganar, porque siempre va a haber alguien más fuerte que tú. Y si el físico fuera la panacea, obviamente nadie hablaría tanto de los problemas con las mujeres. Y probablemente la habría resuelto ya hace tiempo. Joder, con apuntarte al gimnasio y ponerte relativamente bien, todos tus problemas se acaban. Pero ¿por qué tu ex te deja? ¿Por qué esa chica pierde el interés? ¿Por qué esa chica hoy sí tienes relaciones con ella, pero mañana deja de escribirte? ¿Qué pasa? ¿Que tu físico cambia de la noche a la mañana? Hay algo más. Por tanto, si hoy piensas que cuando tengas mejor cuerpo todo va a ir bien, yo te diría que tengas cuidado con eso y que no construyas una identidad masculina en base a cosas externas, sino en base a habilidades que dependen de ti, habilidades que te enseñen cómo subcomunicar ese atractivo. Porque si no haces eso, simplemente vas a estar retrasando el problema pensando que el día que estés fuerte o el día que tengas los abdominales va a solucionarse todo. Recuerda que el físico te abre la puerta y sirve de amplificador, pero es tu comportamiento y tu juego lo que decide en última instancia si te quedas dentro o si te van a echar a la primera sacudida. Con esto pasaríamos a la segunda reflexión que podemos sacar de aquí, y es que la seducción clásica te enseña a entrar en sets, es decir, a hablar con muchas mujeres, pero no te enseña a sostener luego esas interacciones y muchísimo menos a mantener una relación en el tiempo. Este compañero cuenta algo crucial que para mí es una verdad enorme, y es que en la seducción clásica depende mucho del volumen. Para que funcione necesitas tirarle a todo lo que se mueve, casi como si estuviera enfermo o como si fuera un bicho raro que no se come una rosca. Y hombre, a ver, esto en parte te va a dar tabla, en parte te va a quitar el miedo, en parte te va a espabilar, porque uno siempre es mayor que cero, obviamente. Pero también te va a dejar una trampa silenciosa, y es que cuando todo se basa en cantidad, eso es un síntoma de que el método no es eficiente. Y además empiezas a medir tu valor en número. A cuántas mujeres les has hablado, cuántos números he conseguido, cuántas citas he conseguido, y ahí ocurre algo peligroso, y es que confunden movimiento con dirección. Y los motivos de esto son muy obvios. El primer motivo es que si para que un método funcione, la respuesta siempre es habla con más mujeres, el método no funciona. Y ojo, ¿quiere esto decir que siempre puedas seducir a todo el mundo? Ni de coña. Pero imagínate, es como si Apple vendiera solo a base de tener un comercial dándote la lata llamando por teléfono a todo Cristo para ofrecerle el próximo iPhone. Y que cuando no hubiera ventas, el directivo de las ventas de Apple dijera, la solución, llamar a más gente. Nadie se le ocurriría decir eso, ¿verdad? Lo primero, se cargarían la reputación de Apple. Lo segundo, llegaría un momento donde el esfuerzo en hacer más llamadas no compensa los resultados de esas llamadas. Esto es lo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes y es un concepto de economía básica. Al principio tiene sentido que vayas a un poquito más de cantidad, obviamente, pero llega un momento donde los problemas ya no son la cantidad, sino qué pasa después. El segundo motivo es que a los hombres que les va bien de forma natural con las mujeres, no los ves entrándole a centenares de mujeres. Los ves comportándose de forma natural y atractiva, y eso, de manera orgánica, les trae mujeres a su vida, pero no les trae porque manifiesten resultados ni ningún rollo raro de esto, sino porque las mujeres quieren estar con hombres atractivos, igual que tú quieras estar con mujeres atractivas. Punto. Y el tercer motivo por el que perseguir números solamente es muy peligroso es porque te va a llevar a reduccionismo. Y esto es algo que explico dentro del DTE.
Pero cuando tú solamente persigues la cantidad como esa variable mágica que va a solucionar todos tus problemas, pasan tres cosas. Primero, que acabas pensando que dependes más de la suerte que de tus habilidades y sobre todo que dependes del mood en el que esté esa chica. Segundo, que eso te lleva a simplificarlo todo y pensar que la chica o bien está interesada o no está interesada y por tanto tú no tienes mucho que hacer. Y a ver, cualquiera que piense esto, yo lo invito a reflexionar acerca de por qué las empresas gastan tanto dinero en marketing si en realidad o se tiene o no se tiene interés. Y tercero, que te quemas y te puedes hasta joder la autoestima. Y esto mismo que te acabo de decir de la autoestima, me lo dijo un alumno hace años que entró a mi programa de TE después de haber probado los métodos de la seducción clásica y de haberse quedado anímicamente frustrado porque solo acumulaba rechazo. Y hombre, si tú vas por ahí por la calle diciéndole a las mujeres que te han parecido muy guapas y que quieres que te den su WhatsApp, lo normal es que acumulen mucho rechazo, porque así no funciona la atracción con las mujeres. Si la atracción funcionara tan fácil, cualquiera de los que sale por ahí una noche y se toma un par de copas tendría un éxito rotundo porque le tira hasta a tus colegas. Sin embargo, no funciona. Bien, el problema es que hoy en día vivimos una avalancha de expertos en mujeres. Yo llevo una década dedicada al estudio de todo lo que tiene que ver con la biología detrás de la atracción y las relaciones entre hombres y mujeres, y casi 6 años ayudando a miles de hombres a tener más y mejores relaciones con las mujeres. Pero otros llevan media vida dedicados al marketing, a las ventas o al comercio electrónico y ahora los ves por Instagram diciéndote cómo ligar y cómo tener buenas relaciones. Y a ver, cada uno obviamente es libre de hacer lo que quiera, pero no sé, si sus consejos son que vaya a la iglesia, que vaya al gimnasio y que haga mucho dinero, ¿en qué parte de esa fórmula de 3 pasos entran las mujeres? Porque yo no las veo por ningún lado. Y si los consejos del otro son precisamente entrar a más mujeres y pedir el WhatsApp por la calle a las chicas como si fuera un comercial o como si estuviera recogiendo firmas para una ONG, hombre, pues no sé yo. Pero bueno, resulta que hay muchos más problemas asociados a este problema de la cantidad. Porque claro, ¿qué hay de elegir bien a la chica con la que quieres tener algo más? ¿Y qué hay de mantener esa atracción y de gestionar la relación que se da después? Es cierto que la mayoría de los hombres que están en una relación a largo plazo fallan en que dejan de ser atractivos y no saben cómo reavivar el deseo de sus parejas. Pero a mí me llegan muchos hombres a mis consultas, a mis programas o a mis mentorías con problemas de gestión de la relación. Es decir, hombres que tienen sexo de manera frecuente con sus parejas, que tienen a su novia o a su mujer relativamente interesada en ello, pero que la relación se está deteriorando no por falta de atracción, sino por falta de acumulación de pequeños conflictos, de pequeñas fricciones que no se resuelven, o muchas veces por falta de liderazgo en ámbitos importantes como el dinero, los hijos, la familia política, etc. Pero claro, nadie habla de eso. ¿Por qué nadie habla de eso? Yo pienso que nadie habla de eso porque todos los que hablan de Red Pill no se han metido en el barro. No están lidiando realmente con decenas y decenas de hombres que tienen problemas con sus relaciones, donde realmente puedes ver que los problemas son mucho más que simplificarlo todo a un número. Y claro, cualquiera que haga lo del volumen, lo de ir a por más cantidad de conversaciones con mujeres, desde fuera puede parecer éxito porque mira qué valiente soy entrando a las mujeres y tú no te atreves, pero desde dentro es puro agotamiento. Porque la abundancia real no es cuántas mujeres conoces, es cuántas mujeres puedes descartar sin ansiedad. Cuando no tienes un marco masculino definido, la cantidad se va a convertir en una huida, porque hablas con muchas mujeres, porque es más fácil para ti hablar con muchas mujeres que centrarte en corregir el problema central de probablemente exceso de validación, falta de dirección, falta de polaridad, falta de criterio, falta de gestión posterior, etc. Este alumno con el que hablo en este episodio de podcast lo entiende con el tiempo y es que no se trata de más conversaciones con más mujeres. Se trata de mejor lectura, mejor elección y ser más atractivo y comportarte de forma natural. Por tanto, si tú estás hoy en día obsesionado con hacer más, pregúntate simplemente si estás construyendo un marco masculino sólido, si tienes un buen juego, si sabes comportarte después de manera congruente con eso, o si simplemente estás evitándolo a toda costa, creyendo que la solución mágica va a estar hablando con más mujeres. Esto es obvio, si vives en una ciudad grande, pues vale, pues te puede durar un poco el rollo, pero en cuanto vivas en una ciudad pequeña se te acaba el chollo rápido, y ya te lo digo yo. Porque entrar a muchas personas puede resultar fácil, pero lo difícil, lo que marca la diferencia es saber qué hacer después de haber entrado
para no quedar como un personaje. Y con esto pasaríamos a la tercera reflexión, y es que el resentimiento hacia las mujeres nace cuando no entiendes el juego, porque en ese momento te culpa o a ti o a ella. Hay un momento en este episodio donde el alumno reconoce algo que muchos hombres sienten, pero que casi ninguno dice o es capaz de decir en voz alta. Y es que, en su caso, llegó a sentir resentimiento por las mujeres. No porque fueran malas o porque quisiera odiarlas, sino porque no entendía nada. Al final, él veía patrones que se repetían, rechazos que no le cuadraban, cambios de actitud que le parecían injustos y resultados inconsistentes pese a que lo hacía todo bien y se esforzaba mucho. Y cuando un hombre no entiende lo que pasa, su mente necesita un culpable. Y entonces, o se culpa a sí mismo o las culpa a ella. Y hay que tener en cuenta que muchas veces el resentimiento no nace del odio, sino de la impotencia. Al final, si tú no ves una relación clara entre lo que haces y lo que obtienes, entras en una especie de frustración crónica. Y de esa frustración, si no se gestiona, nace la rabia. Y eso es exactamente lo que le pasó a este alumno y lo que le pasa a muchos hombres antes de llegar a este proyecto y ni siquiera darle a reproducir un primer podcast. Especialmente hoy en día, que como comentábamos antes, todo el mundo habla de la Red Pill sin saber lo que es la Red Pill. Te mezclan la Red Pill con ideologías políticas, te mezclan la Red Pill con religión, te mezclan la Red Pill con tradicionalismo, con conservadurismo puro, cuando la Red Pill no es una ideología, es una praxeología. La biología no es ni de izquierdas ni de derechas, la biología es biología. Entonces, cualquiera que te esté mezclando Red Pill con colores, con religiones o con otro tipo de cosas, da por seguro que no tiene ni idea de lo que realmente significa, de cuál es la definición original de la Red Pill. Es como llevar una camiseta de los Ramones y no haber escuchado y no saber que son un grupo de música. Por eso, cuando empiezas a entender la dinámica, la hipergamia, el marco, los test, la polaridad, la inversión desde un punto de vista de la biología, ocurre algo muy revelador, y es que el resentimiento se disuelve. No porque perdone a nadie, sino porque comprende. Al final la claridad mata el rencor. Y dejas de ver comportamientos femeninos como ataques personales y empiezas a verlos como respuestas predecibles a determinadas señales masculinas. Y en ese momento es cuando recuperas poder y control. Porque ya no necesitas enfadarte y ahora puedes actuar distinto. Por eso, si hoy sientes rabia hacia las mujeres, no te juzgues, pero tampoco te quedes ahí. Porque el resentimiento deberías de empezar de verlo como una señal de alarma que dice que no entiendes lo que está pasando y que en realidad lo que te duele es no poder controlarlo. Entonces recuerda que no necesitas odiar a nadie para protegerte, simplemente necesitas entender qué está pasando, porque cuando entiendes el juego, esa rabia se convierte en criterio, en buen criterio, y ese buen criterio se convierte en libertad, en control y en abundancia. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor, estas 3 reflexiones te hayan hecho por lo menos sentarte a pensar un poco, y si quieres dar un paso más y convertirte en un hombre más atractivo e interesante y profundizar en todo este tema, he creado un curso precisamente sobre cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres. Y lo puedes recibir gratis haciendo clic en el link de debajo de este podcast. Así que clic ahí y te veo dentro. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.